Haciendo un repaso desde lo que venimos analizando en este canal, habíamos comenzado analizando los ataques de Irán a Israel luego de las sucesivas operaciones del Estado judío contra los distintos jefes del grupo proxy Hezbollah. Más precisamente, esta noticia con la que empezaba el análisis allá por octubre del 2024. Allá entonces había mencionado que Irán estaba más cerca que nunca del cambio de régimen, y eso era cierto hasta aquel momento, aunque no existían ni de casualidad las condiciones que hoy se ven para ello. Pese a que esa hipótesis estaba más que subestimada, anticipamos desde este medio que más tarde o más temprano la revolución iba a darse. Lo que aún no queda claro es el desenlace. Y si bien mucha gente anhela por un cambio al estilo abrupto y típicamente revolucionario, hay que ser realistas y poner blanco sobre negro. Es decir, el anhelo no puede convertirse en el análisis de la realidad, y ciertamente la historia no nos da muy buenos ejemplos de cambios abruptos con resultados positivos, más bien todo lo contrario, y me he cansado de mencionarlo en este canal. Pero antes de llegar a las conclusiones, continuaremos con el repaso de los acontecimientos. Para junio de 2025 se produciría la llamada Operación León Ascendente, por la cual la Fuerza de Defensa de Israel emprendería una incursión bélica contra Irán, con el objetivo de que la población acompañe la escalada con movilizaciones y la tentativa de producir el tan aclamado cambio de régimen. En este sentido, no era tan naif pensar en esta hipótesis, considerando que una buena mayoría del pueblo iraní no solo detesta el régimen islámico, sino que incluso empatiza con Israel como un posible aliado para restablecer como relaciones una vez producido el derrocamiento de la República Islámica, al igual que el mundo occidental en general. Sin embargo, los hechos demostraron que eso lejos estuvo de traducirse en las protestas que hoy se pueden ver en las calles, o por lo menos se veían hasta hace muy poquito. Y aún teniendo en cuenta la superposición de la operación de la Fuerza de Defensa de Israel por la operación que llevó a cabo Trump, denominada Guerra de 12 días, que muchos israelíes y sionistas a lo largo del mundo criticaron, pero como siempre, la ideología demuestra ser más un impedimento que una vía para entender la política real. La Guerra de 12 días logró el resultado esperado, que no era el cambio de régimen en sí, sino más bien la constatación de que en Irán no iba a encontrarse un pueblo unificado contra una invasión extranjera que pudiera legitimar a las autoridades del régimen. Muy por el contrario, la población vio al régimen como aún más prescindible, ya que no fue capaz de protegerlos de un ataque que en términos relativos, afortunadamente, fue solo hacia las instalaciones, y que si bien implicó la muerte de varios técnicos e ingenieros, no fue un ataque masivo contra su población, con la cual de hecho se trató de empatizar, por más cínico y perverso que esto suene. Pero en sí, el resultado de la Guerra de los 12 días se logró, que como digo, no es derrumbar al régimen, sino al menos demostrar cuán débil estaba. Los fanáticos del sionismo querían una operación militar desplegada de forma completa, y que ello derivara en un cambio de régimen. Quizá para la historia de Israel ello ya ha sido factible, pero porque precisamente la independencia del país fue de la regencia británica que entonces estaba establecida en el territorio que actualmente tiene Israel. Y aquella estrategia de independencia se valió de una guerra partisana donde el pueblo judío luchaba para establecer un orden nuevo. En el caso de Irán, el apoyo a Israel existe en gran parte de la población, pero no es unánime ni mucho menos. Y aún así, las intervenciones con gobiernos puestos enteramente desde afuera siempre han resultado en catástrofes, estados fallidos y guerras civiles que han desintegrado a la población por completo. Trump desde el principio sabía esto, lo vio con la penosa retirada de Afganistán que lideró su antecesor, Joe Biden, y los históricos fracasos de Estados Unidos en poner un gobierno desde afuera para los países que querían, entre comillas, liberar. Y que podemos remontarnos desde la administración de Jimmy Carter en adelante, quien, a decir verdad, fue un gran promotor de la revolución islámica en la época que a él le tocó ser presidente de Estados Unidos. Let's start with Iran. Carter's refusal to support the Shah during the Iranian Revolution paved the way for Ayatollah Khomeini's radical Islamic Republic. This catastrophic decision led to the infamous hostage crisis and a regime that sponsors global terrorism to this day. Next, Afghanistan. Carter's support for the Afghan Mujahideen in the 1980s was meant to counter the Soviet invasion, but it ended up empowering extremist factions like Al-Qaeda. The very groups that later orchestrated 9/11s were armed and funded by Carter's administration, contributing to decades of global terrorism. Al igual que Mitterrand en Francia y por supuesto Thatcher como primer ministra del Reino Unido, ya que la estrategia del gabinete de Carter se basaba en implementar desde los servicios de inteligencia la promoción de un cambio de régimen o de un cambio del statu quo en la región de Medio Oriente para que exista un cinturón islámico que proteja a esa región del comunismo,
Lo que en realidad terminaría por develarse es todo lo contrario, es decir, en los hechos se demostró que hubo miles de infiltrados soviéticos dentro de los clérigos chiitas de Irán, y aún más alevoso fue el apoyo del partido Tudeh, famoso partido maoísta en Irán, hacia la revolución islámica, con lo cual el Islam y el comunismo en Irán iban de la mano. En fin, retomando, la estrategia de Trump no se remonta ni siquiera a la presidencia que está ejerciendo actualmente, ni siquiera a la campaña previa a las elecciones, que tuvo un rol importante en el 2024 para, por ejemplo, reunir a principales mandatarios como Erdogan, Netanyahu, Putin y hasta el mismo Bashar al-Assad para concertar su salida de Siria y lograr el cambio de régimen. Ya desde su mandato, entre el 2017 y 2021, rompió con el esquema de subsidiar a la República Islámica con dinero de los contribuyentes estadounidenses, con el pretexto de que, entre comillas, Irán no se expanda ni continúe su programa nuclear. Literalmente, en los hechos, significó que desde Occidente se financió el rearme del país, por supuesto, y su proliferación nuclear, aunque no lo quieran admitir, ya que incluso quedó a la vista de todos lo corrupto que terminó siendo el organismo de control a nivel internacional que supervisaba que los países respeten el acuerdo de no proliferación, denunciado incluso por las mismas autoridades de Irán. Trump lo tenía claro. La estrategia era que con el tiempo el régimen de Irán quedara completamente aislado, tanto de sus proxies como de sus aliados formales. Y para esto combinó 4 elementos principales. El primero es el retiro del programa nuclear. El segundo, la reimposición de sanciones económicas severas. En tercer lugar, la penalización a países que comercien con el régimen, como está volviendo a hacer actualmente. Y en cuarto lugar, medidas militares como, por ejemplo, el ataque quirúrgico que tuvo el asesinato del general Soleimani, que fue un asesinato no solo quirúrgico, sino que significó derribar la última ficha que tenía el régimen para poder, entre comillas, renovar su cara un poco más. Todo aquello constituye una política consistente de aislamiento internacional y presión máxima sobre la República Islámica durante el primer mandato de Trump. Estamos hablando de que estas son medidas que aplicó en el primer mandato. ¿Qué buscaba en ese momento y qué busca ahora igualmente? Porque la estrategia sigue siendo la misma. En primer lugar, reducir la capacidad económica del país, limitar sus recursos para programas militares o nucleares y luego disuadir al país de actividades regionales contrarias a los intereses de Estados Unidos. Ahora sí podemos ir al segundo mandato. Como dijimos, Trump era bien consciente de la necesidad de no repetir los errores anteriores en Medio Oriente, aprovechando los sucesivos asesinatos de las Fuerzas de Defensa de Israel contra los líderes de Hezbollah. Todo eso le permitió también a Trump enfocarse en un cambio del statu quo de toda la región, a partir de la salida de Bashar al-Assad de Siria y el establecimiento del informal protectorado turco en el país con la presidencia de Ahmed al-Jolani, o mejor dicho, Ahmed al-Shara, ex líder yihadista de los salafistas que luchaban contra el régimen de al-Assad en su momento. Recordemos que el territorio de Siria era un campo de operaciones de Hezbollah. Más allá de los conflictos con distintos grupos étnicos, hay que entender que Hezbollah operaba dentro de ese territorio y tenía cooptada su sistema diplomático. También era un enclave fundamental para Rusia, por el ya nombrado tantas veces puerto de Tartus, ya que era el que le permitía la salida al Mediterráneo los 365 días del año, y que garantizaba, por lo tanto, la presencia rusa en África. Esta posesión territorial y militar fue conservada por Putin, por lo que accedió a las negociaciones sobre la salida de al-Assad y su traslado a Moscú. Porque en sí, a Putin no le interesa que se mantenga un régimen, sino que ese régimen siga manteniendo la misma política exterior con ellos. Algo así se rumorea sobre los planes del ayatolá, en tal caso que su vida peligre y que ello garantice una sucesión en la función de líder supremo. Para retomar los análisis sobre el hoy, las masivas protestas y hasta rebeliones armadas que hubo en el país, que estamos hablando de rebeliones que cubrieron las 31 provincias. Lo que empezó como una huelga con manifestaciones pequeñas por parte del Bazar de Teherán, terminarían con una grandísima parte de la población saliendo a las calles durante más de 2 semanas y con un impacto a nivel internacional que el país no había tenido en décadas. Ahora bien, llegando al momento de las reflexiones, conviene tener en cuenta una serie de cosas. Si bien es cierto que mucha gente cantaba en las calles la consigna que pedía por la vuelta del Shah y el retorno de su hijo, Reza Pahlavi, convendría analizar si esto sería lo mejor. Reza Pahlavi se quiere postular como un líder que llevaría a cabo el proceso de transición para salir de la República Islámica hacia una democracia de corte liberal y secular. Algo así como el rol que quiere liderar María Corina Machado, pero que Trump se lo negó. La pregunta que surge de esto es, ¿aquello es posible o siquiera viable? Bueno, mi respuesta rápida es un rotundo no.
También hay que considerar otros casos de la historia a este respecto. El colapso y sucesivo cambio de la Unión Soviética a lo que hoy se conoce como la Federación Rusa se dio precisamente desde dentro del régimen y con un liderazgo nacido en su seno, como fue el de Gorbachov, quien llevaría a cabo las reformas de apertura más grandes y definitivas que terminarían en la desintegración del bloque soviético. De la misma manera, si nos vamos algunos siglos atrás, a Francia, las reformas de Luis Felipe de Orleans serían clave para la población francesa, que percibió que podía estar mejor y ya entonces no se contentaría con unas simples reformas para que el régimen siguiera siendo el mismo. Es decir, la relativa mejora de la población, pero que es una mejora que tiene algunos límites, es lo que termina en la historia de las revoluciones catalizando las revoluciones. Aunque Francia tuvo el cuidado de que ese cambio de régimen se dirigiera a mantener la unidad política y no desintegrarse, todo lo contrario, acentuó su aspecto unitario como unidad política. En cambio, Rusia perdió muchas posesiones y los países pertenecientes a esa federación de repúblicas soviéticas terminarían conformando sus propias independencias en gran parte. Irán no estaría en este aspecto en un camino distinto, ya que existen una serie de etnias y de grupos que pretenden la separación de sus naciones del país, como el caso de los azeríes, que conforman la etnia del país que hoy existe en Azerbaiyán y que buscan ser reabsorbidos por este país. Recordemos también que Azerbaiyán, tanto como Armenia y otros países como Turkmenistán o Uzbekistán, pertenecían al entonces Imperio de Irán, y son posesiones que fueron arrebatadas a ese imperio por Rusia a principios del siglo XIX en la última guerra ruso-persa, y que luego de más de 200 años de hegemonía rusa en toda la región del Cáucaso, hoy eso está cambiando por primera vez, e Irán enfrenta otra amenaza expansionista en ascenso por este cambio, que es Turquía. Ya que Irán tiene población de etnia turca que también busca la separación y si bien no busca ser parte de Turquía, sí son limítrofes con otra población perdida llamada Turkmenistán y que buscan acoplarse también a dicho país. Y de esta misma manera podemos mencionar también a los kurdos, que tanto en Irak, en Siria y en Irán mismo buscan la unificación étnica de su pueblo, más allá de las fronteras. Mientras que hoy en día el gobierno sirio hace esfuerzos enormes por integrarlos al Estado-Nación sirio, aunque eso a Al-Assad ya le había resultado en un fracaso. Ahora lo está intentando Al-Shara. Considerando en todo este escenario que lo que le pasó en Irak y considerando todo este escenario que lo que pasó en Irak y en Afganistán le podría pasar a Irán, nos preguntamos, ¿una democracia transicionada desde un candidato de afuera puede terminar bien un proceso como este manteniendo su unidad territorial? La experiencia nos dice que no. Pero a esto le podemos agregar algunas reflexiones que el amigo Jason Reza Georgiani, estadounidense de ascendencia iraní, tenía allá por el 2018 sobre el tema. En una entrevista en el canal New Thinking Aloud, el anfitrión Jeffrey Mishlove lo entrevistaba para conversar sobre el libro de Hobbes, el Leviatán, y abordar las reflexiones sobre las cuestiones de filosofía política que Hobbes despliega en su obra, y las reflexiones en torno a Irán no estuvieron ausentes tampoco. Well, this is a really, fascinating and controversial question because, one would tend to see the late Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, as somebody who's closer to, Hobbes's conception of an absolute sovereign. And during the period when he was enacting these dramatic reforms that he called the White Revolution from 1963 onwards, the Shah was criticized by particularly, Western journalists for exercising absolute authority, to some extent in contravention of the Iranian constitution. There had been a constitutionalist revolution in Iran in 1906, and it had established a parliament and restricted the king's power, put limits on royal authority, executive authority, and designated certain responsibilities for parliaments and so forth. And so the Shah was criticized for undermining the parliamentary form of the constitution. And initially, he used to appeal to Iranian traditions of sacred kingship to justify his actions. He would say, look,
democracy is not an Iranian tradition. I'm not a Democrat. We have a 2,500-year-old tradition of monarchy in this country. I mean, he held the 2,500th anniversary of the Persian Empire in 1971, where he addressed the departed spirit of Cyrus the Great and said, sleep soundly, for we are vigilantly awake. Sleep, Cyrus, for, basically, I'm here keeping your flame alive. Famous last words. Famous last words. And why were they famous last words? Because this same monarch who was justifying some very constructive reform policies by appealing to the sacred Iranian tradition of kingship, wound up by 1977-78 giving interviews with Western journalists where he boasted of liberalizing the press, of authorizing a free press in Iran, of freeing all kinds of political prisoners from extreme Marxist and Maoist parties and Islamic fundamentalists, and promised to turn Iran into a democracy comparable to France. In other words, that Iran was going to become such a parliamentary monarchy, such a constitutional monarchy, that it would be as liberal democratic as France or Britain. So he really changed his position on this in the course of the 1970s. Yep. And, one has to wonder why. I mean, was it partly because the man was seriously ill? I mean, he had, a really wasting cancer by the late 1970s, and he was under constant medical treatment. Who knows why he made this decision, but it ultimately led to the unraveling of the Iranian state. And, Ayatollah Khomeini's successful seizure of power, to go back to your question. And so, it may be very troubling for Iranian monarchists to hear this, but if you actually look at the way that Ayatollah Khomeini governed, first of all, if you look at the way he rose to power, how these millions of people in Iran welcomed him as a charismatic leader, the kind of spiritual legitimacy that the man had, and then the way in which he effectively exercised sovereign power for, the 9 years that he was in control of Iran, he actually fits the image of a Hobbesian absolute monarch more than Mohammad Reza Pahlavi does. And he's a person who, if you analyze him in terms of Iranian political concepts like Farah-i-Zadi and Farah-Kiani, arguably had both Farah-i-Zadi and Farah-Kiani the way that Shah Ismail Safavid did. People are used to thinking of Ayatollah Khomeini as an Islamic fundamentalist. Certainly he was surrounded by many Islamic fundamentalists, many Islamists, people who even wanted to go to the extent of taking bulldozers and demolishing ancient Persian ruins, and people who wanted to get rid of the Iranian flag altogether and replace it with some kind of Islamist. But you know what? Those things didn't happen. They didn't happen. And if you look at Khomeini's life, this was not a man who was drawn toward legalism. His course of study as a Shia theologian was mostly inclined toward philosophy and mysticism. He's a man who in his theological seminary years in Qom, and then later in Iraq, in Najaf, was studying both Greek philosophy and medieval Iranian philosophers like Farabi, who elaborately laid out the theory of sacred kingship. And so, Ayatollah Khomeini was well-versed in Sufi and esoteric Shia philosophy. And I think we need to bear that in mind when we compare the manner in which he governed on the one hand and the manner in which Mohammad Reza Pahlavi governed on the other, to the kind of image of the monarch that we find in Hobbes' Leviathan, particularly with a view to the fact that the Hobbesian sovereign is the representative of God on earth. So you're suggesting that Khomeini came closer to that ideal? I think that it's very important when we think about societies in a philosophical way and analyze governments to separate form from content. There's a lot of Islamist content in the governing ideology of the Islamic Republic of Iran. But the political form of the Islamic Republic of Iran is closer to the traditional Iranian conception of monarchy than even the state governed by the Pahlavis, the state that had its origins in the constitutional revolution of 1906. Con esto vemos que la cuestión de Irán no es tan sencilla como se cree, menos aún si se tiene en cuenta la complejidad de un país que es una civilización en sí misma, y que como tal contiene un gran número de naciones y etnias que hacen a lo diverso de su identidad. La realidad es que un régimen tan endeble como una república liberal, secular, o incluso una monarquía constitucional no serían precisamente
Quizá los medios que garanticen una transición ordenada sin perder parte de su integridad territorial o sin ir a una guerra civil, porque un proceso así requiere una cuota, guste o no, de autoritarismo, y por qué no políticas que perduren ampliamente en el tiempo y asienten las bases del nuevo sistema hacia adelante. Las conclusiones a las que podemos arribar son las siguientes. La estrategia actual de Trump, que es un paso más de lo que siempre tuvo, es conseguir debilitar el poder de la República Islámica para conseguir que se dignen a negociar. Y con un rumbo distinto y paulatino, con el mejoramiento de las condiciones de vida, al igual que ocurre con Venezuela, se pueda dar un cambio de régimen no para mañana por la mañana, pero sí para dentro de un tiempo prudencial que permita la mejora de la situación de su gente, y eso en última instancia es lo que va a derivar en una deposición del régimen, porque la población sería la que construya con sus nuevos líderes y sus nuevos reclamos las instituciones nuevas que necesita. Pero aquello no se da en la miseria más abyecta. La historia de las revoluciones, la estasiología, como se le llama, lo demuestra. Nunca se producen en estado de inanición. Solo cuando la población percibe que estar mejor es posible y no bastándole el ritmo actual del cambio, ahí sí se hace con el sistema vigente y logra su derrocamiento. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y sus allegados. Y sobre todo, sigamos construyendo debates sobre este tema porque estamos viviendo una actualidad geopolítica única que merece un análisis refinado y sobre todo cada vez más actualizado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.